Muy bien, mis estimados alumnos. Entonces vamos a nuestra última enlace que nos va a permitir abordar el tema de la unidad uno, la economía. Ya hemos hablado de las esferas que eran muy importantes para nosotros, como el concepto, el objeto, cuáles son las ramas de la economía, qué hace un economista, los principios básicos que rigen la actividad individual. Y hemos dejado suficientemente claro que todo se cierne en que, como nos enfrentamos a recursos escasos, tenemos que hacer procesos productivos para producir bienes y servicios que nos permiten satisfacer necesidades. Entonces, en ese accionar, que por supuesto como sociedades llevamos unos cuantos siglos en él, se ha ido desarrollando lo que es el sistema capitalista y lo que es la economía de mercado. Entonces, la última parte del tema consiste precisamente en entender un poco más lo que es el proceso de formación y acumulación de capital y lo que es el sistema capitalista, la esencia del sistema capitalista. Y finalmente, más que todo, como manera didáctica, hablar del modelo de frontera de posibilidades de producción para que se entienda cómo es que el economista estudia, plasma en principios económicos y a través de relación de variables económicas la situación de enfrentarse al tema de la escasez. Y es el primer modelo que vamos a ver económico, que se llama frontera de posibilidades de producción. Entonces, nada, del sistema capitalista es importante entender. La economía capitalista es el fruto de la evolución de las civilizaciones en su afán por satisfacer sus necesidades de bienes económicos. En un primer momento, las civilizaciones operaban con sistemas económicos de intercambio. Hemos dicho, somos un individuo que no sobrevive solo, que necesariamente tiene que agruparse. Así que desde tiempos muy antiguos, pero sobre todo en tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, empezó a crearse relaciones de intercambio que abarcaban muchas más personas, ¿verdad? Que ya tenían una unidad común y de una unidad de intercambio común, unidades de pesos comunes. Es decir, el intercambio abarca una dimensión enorme como la que tuvo, como la que abarcó el Imperio Romano. ¿Ok? En el camino hubo sistemas económicos cerrados como la economía feudal y la artesanal, pero ya a lo que es en el siglo XIX y todo el siglo XX, trabajamos con un sistema capitalista en una versión bastante desarrollada y acabada. De manera que si definimos el sistema capitalista, decimos que es un sistema de economía de intercambio, es decir, de comercio, fundamentado en la búsqueda de la ganancia y el mecanismo del mercado. Personas siguiendo sus propios intereses y siendo la interacción de estos individuos lo que permite tomar las decisiones. Se desarrolla el capitalismo por la adopción de un régimen de libertad económica, importantísimo, y la aparición de técnicas de producción que permitieron proveer de mercancías a la población mucho más allá de lo que permitía la naturaleza. Tan temprano como hace 12.000 años, los individuos empiezan a descubrir la actividad agrícola y empiezan a asentarse. Así que desde allí empieza todo este proceso de generar, de pasar por un proceso productivo para poder satisfacer las necesidades. En economía se mide la calidad de vida por la cantidad de bienes y servicios que puede suministrar y el número de personas que permite adquirirlos. El sistema capitalista hasta ahora, con todos los aspectos negativos que tiene, sobre todo por ser un mecanismo que ha permitido un crecimiento de la población enorme y la explotación de nuestro planeta ha sido bastante exhaustiva y agresiva, con todo y que tiene esa desventaja, ha tenido la gran ventaja hasta ahora que ha sido el mecanismo que ha permitido lograr la mayor calidad de vida.
calidad de vida, repito, entendida como la cantidad de bienes y servicios que puede suministrar, ¿verdad? Todos las necesidades que podemos abarcar porque disponemos de esos bienes y servicios y por el número de personas que pueden adquirírselo. Con todas las necesidades que hay en el mundo, hay una población que satisface sus necesidades muchísimo mayor de la que ha habido en siglos anteriores. ¿Ok? Entonces, repito, el centro de la cosa es entonces que hay que pasar por un proceso productivo. Es decir, hay que combinar insumos para obtener productos. Entonces, les presento, estimados alumnos, la primera gráfica muy importante que relaciona la función de producción. Los economistas entendemos la economía o la visualizamos a través de gráficos, porque en los gráficos es donde perfectamente se puede ver la relación entre variables. Y entonces, por ejemplo, en esta gráfica de función de producción, tenemos que la producción depende del capital, del trabajo y de la tecnología. Y entonces hay una relación muy importante entre el factor trabajo y la producción. Y es que a medida que se emplea más mano de obra, se consigue mayor cantidad de producción. Pero lo más importante aquí no es eso. Todo el mundo dice, bueno, eso tiene sentido. Lo más importante es que se establece esta forma de relación, esta curva, la cual tiene una pendiente que es creciente y después se va haciendo cada vez más chiquita. Es decir, en la medida que yo voy aumentando trabajo, paso por una etapa donde aumenta considerablemente la producción, pero hay una determinada cantidad de trabajadores que yo coloco a funcionar que empieza a generar cada vez menos producción. Sigue aumentando la producción, pero la producción aumenta cada vez menos. Eso se llama que es una relación de rendimiento decreciente. Inclusive, esto, si yo lo sigo aumentando, la producción llega a un momento en que ni siquiera aumenta, sino que por el contrario, empieza a caer. Un poco ese dicho de que muchas manos ponen el caldo morado. Bueno, eso es lo que se relaciona aquí. Existe una relación directa entre el aumento del trabajador y la producción. Sí, señor, van en la misma dirección. A mayor cantidad de trabajo, mayor producción. Pero esa relación no es constante. Es por un momento creciente y después se vuelve decreciente. Y obviamente, la zona de rentabilidad de cuánta mano de obra contratar para la empresa está en algún punto aquí. Porque hay un punto aquí donde él, si sigue contratando otro trabajador, el costo de ese trabajador es más alto que el ingreso que obtiene por la unidad adicional que está produciendo y entonces él, en sus términos de beneficio, empiezan a disminuir sus beneficios en términos marginales, se llama eso. ¿Okay? Entonces, lo importantísimo ahorita es que el mecanismo de mercado recae, o el proceso productivo recae todo sobre los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Son personas que toman riesgo e invierten, pero eso sí, con un objetivo muy claro, obtener ganancias. Ellos van a cuantificar o obtener unos ingresos, van a reducir los costos que significa producir ese bien o servicio y quieren que la diferencia entre esos ingresos y ese costo de producción sea positiva. Si no es positiva, no le es rentable producir el bien, no lo debe producir. Y no lo va a producir porque él es un ser racional que quiere, ¿cómo se llama? Aumentar su ganancia. Esta base central permite entender que hay un proceso de formación y acumulación de capital que es lo que explica por qué unas sociedades son capaces de obtener mayor ingreso, ese ingreso que le permite comprar más bienes y servicios y que mayor número de personas pueden adquirirlo. Es decir, unas sociedades son capaces de generar una mayor calidad de vida para sus ciudadanos habitantes y otras sociedades que son menos
exitosa en ese proceso. Obviamente, otra vez aquí, la genialidad de Adam Smith es la que nos permite en un sencillo esquema entender de lo que se trata. Tómese en cuenta que Adam Smith fue capaz de visualizar esto en el año 1776, ¿ok? Tan temprano como en el siglo XVIII, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, una cosa que entendía Adam Smith, que uno podía medir el grado de bienestar del país si dividía el total de ingreso por producción de bienes y servicios, de bienes y servicios entre el total de la población. Y eso daba una medida de ingreso per cápita. Y unas sociedades eran capaces de generar un ingreso per cápita mayor que otras. Entonces, ¿cuál era la base que generaba esa diferencia? Bueno, esta población aporta trabajo, ¿ok? Se necesita mano de obra, pero esa mano de obra, para que sea lo más eficiente posible, tiene que servirse, asistirse de herramientas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una costurera, si va a coser una camisa a mano, seguramente le va a quedar muy bien su camisa, pero si ella cuenta con una máquina de coser, va a ser capaz de producir muchas más camisas al día, de manera tal que el trabajo tiene que combinarse con maquinaria y equipo para que sea trabajo productivo y genere todas las diferentes mercancías que se necesitan, ¿ok? Ahora, este capital, ¿quién lo coloca sobre la mesa? ¿Quién es el que compra las maquinarias de equipo? Bueno, un empresario, un emprendedor que además persigue sus propios intereses. Entonces, para que esto se dé de esta manera, tiene que existir la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es un hecho esencial que permite que este empresario adquiera para él bienes de capital, contrate mano de obra y haga o tenga una producción de bienes y servicios. Eso es una arista. Otra arista que tiene que acompañar el proceso es que haya mercado, que haya dónde vender esos bienes y servicios. El mercado tiene una cosa fabulosa y es que permite que haya división del trabajo, es decir, en la medida que se ocurre el proceso productivo, va ocurriendo la especialización, la división del trabajo para ser capaz de generarse cada vez más bienes y servicios, y eso hace que aumente la productividad de esa sociedad, porque adquiere cada vez más grado de destreza. Ojo, producción es el valor total de bienes y servicios que se produce en una economía. Productividad es el cociente o el volumen que aporta cada trabajador a esa producción de bienes y servicios. Es decir, esto es un cociente y este cociente, en la medida que aumenta, significa que esta sociedad está siendo capaz de generar trabajo cada vez más productivo y que los trabajadores sean capaces de aumentar el total de la producción año tras año. Eso implica invertir en bienes y servicios, invertir en maquinaria y equipo, e implica que haya una mano de obra que cada vez esté más calificada, ¿ok? Entonces, este es el proceso de formación y acumulación de capital que al final va a generar el ingreso que cuando le divida entre la población lleva a dar un grado de bienestar. Por ejemplo, si usted ve las economías como la estadounidense, se va a dar cuenta que es una población de cerca de 300 millones de personas y que genera un PIB que le permite generar un ingreso promedio, algo así como de 56.000, 57.000 dólares promedio al año. Todo esto son promedios, pero si los compara, por ejemplo, con los que produce Venezuela, el promedio de Venezuela es algo así como 1.200, 1.300 dólares mensuales al año en promedio. Entonces usted puede ver la abismal diferencia en generación de ingresos que entre hay en una economía y otra. ¿Qué pasa allí? Simplemente que la economía estadounidense es mucho más productiva
que la economía venezolana genera una producción de bienes y servicios altísima que la divide entre la población y te permite generar un ingreso alto en promedio. Eso significa que todo el mundo está bien dentro de la economía, depende del proceso de distribución de ese ingreso, ¿verdad? Si la riqueza está muy concentrada, significa que ese promedio representa a poca gente. Si la riqueza está más distribuida, significa que ese promedio representa a más gente y obviamente entonces permite generar una mayor equidad. Ya es eficiente, es una economía eficiente. ¿Qué tan equitativa es? Esa es otra medición que la economía entre eficiencia y equidad siempre se va a centrar en la eficiencia. ¿Okay? El economista, su enfoque es ser eficiente. De la equidad se ocupa, por ejemplo, el gobierno, que a través de la redistribución de renta puede quitarle renta a los que más ganan y distribuirla en educación, salud y ese tipo de actividades que permiten generar oportunidades para que otras personas puedan acceder al mercado de trabajo y sean beneficiarios de esa producción de bienes y servicios, ¿okay? O del ingreso que se genera esa producción de bienes y servicios. Por supuesto, nadie como el gran Adam Smith para decirlo en las palabras técnicas que atrapan, ¿okay? De manera que por eso le coloco aquí cómo lo desarrolló Adam Smith en un principio. Si bien Adam Smith no alcanzó a conocer el sistema capitalista en su forma más acabada, porque ahí todavía la agricultura tenía un gran peso, fue capaz de plantear de una forma sistemática, pero muy completa, el proceso de formación y acumulación de capital de una nación, que es la base del sistema capitalista. No es poca cosa, joven. Adam Smith entendió que la esencia de la riqueza de un país está en el trabajo de su sociedad. Antes de eso, los mercantilistas creían que era la posesión de bienes y metales preciosos. Los fisiócratas pensaban que era la agricultura, la actividad única que generaba ingresos. Es Adam Smith quien entiende que es el trabajo anual de cada nación, ¿verdad? Es la fuente que originalmente la suple con todas aquellas cosas necesarias y convenientes para la vida y que la sociedad consume y que consiste bien en el producto inmediato de ese trabajo o en lo que se compra con ese producto de otras naciones. Es decir, Adam Smith entendía que el trabajo productivo permitía generar bienes y servicios para consumir y permitía que se generara un ingreso que pudiera uno importar bienes de otras sociedades, de otros países, es decir, comprar bienes y servicios en el exterior. ¿Ok? Entonces, es la esencia de la riqueza de las naciones, repito, es el trabajo, pero no cualquier trabajo, el productivo, el que combina mano de obra con maquinaria y equipo. Para Smith, entonces, la dinámica que permite la riqueza de las naciones parte de la población y el trabajo para la producción de bienes y servicios de una sociedad. Pero para que ese trabajo sea productivo necesitan maquinarias y equipos, acero de capital, que deben ser privados. Para Smith, solo la propiedad privada estimula la acumulación de maquinarias y equipos. El proceso productivo y creación de riqueza necesita de un elemento adicional esencial, que es el tamaño del mercado, por lo que les expliqué de la destreza y de la especialización que se obtiene en la medida que cada quien se centra en hacer una actividad específica. Por ejemplo, en el mismo caso de la costurera, si no es una costurera, sino que son 5 costureras y una se especialista en comprar las telas de calidad, la otra en hacer los patrones, la otra en coser, la otra en armar las piezas, las piezas de vestir y venderlas, eso hace que cada una se vaya especializando en su área y aumente la productividad y la producción, ambas se potencian, ¿ok? Entonces, fíjense, un principio que hace a Adam Smith famoso es su famosa mano invisible. Leamos este pasaje porque es absolutamente esencial entender. En lo referente a la motivación de los hombres a producir bienes y servicios, decía Smith,
El natural egoísmo del hombre para su propio bien es una fuerza invisible que genera beneficios colectivos, es decir, que actúa mejor beneficiando al colectivo que si hubiese estado en su propósito hacer. Veámoslo en sus palabras. El individuo no se propone ni tiene en la mente el interés público cuando busca sus propios fines. Dirige sus esfuerzos de la manera que le produzcan el mayor de los resultados. Busca con afán su propia ganancia y al hacer todo esto es conducido por algo que se asemeja a una mano invisible a promover un fin que no está en su intención ni deliberación. Al perseguir su propio interés, él frecuentemente promueve los fines de la sociedad de manera mucho más eficaz que si se lo hubiese propuesto como tal. ¿Sí? Entonces, son estos emprendedores persiguiendo sus propios intereses los que son capaces de generar la riqueza y el ingreso que permite satisfacer las necesidades de una sociedad. Hasta ahora, ese ha sido el sistema que genera la mayor calidad de vida, entendida como ya la establecí, ¿ok? Que es la cantidad de bienes que se pueden consumir y la cantidad de personas que se pueden dar el lujo de adquirirlos. Ok, ya para cerrar, vamos a ver un sencillo modelo que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, porque precisamente el modelo de la frontera de posibilidades de producción lo que trata es de establecer a través de relación entre dos variables y a través de la simplificación de la realidad el problema que subyace con la escasez de recursos. ¿Ok? Entonces, el modelo de frontera de posibilidades de producción permite explicar cómo una economía distribuye los recursos para producir bienes. Es decir, el hecho de que él tenga que producir determinadas actividades y que si destina los recursos a una actividad, tiene que dejar de destinarlos a la otra, es la forma más fehaciente de entender que los recursos son escasos. Hay un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta mucho, que es el que pone Paul Krugman en su libro, que es en el caso de una economía individual como a la que se enfrenta el náufrago, la famosa historia del náufrago. Parece que es esta persona que sufre un percance en su navío y llega y aterriza en una isla. Resulta que en esa isla hay peces en el mar y cocoteros, y él tiene que pasar su día decidiendo entre cuántos peces puede pescar y cuántos cocos puede agarrar de las patas. Él puede simplemente tomar un poquito de los dos, ¿verdad? Por ejemplo, estos son números puestos a dedo, ¿ok? Pero lo que nos importa aquí es esta forma de la curva. Él puede agarrar y solamente cazar 5 peces y obtener 5 cocos, y ciertamente eso le permite satisfacer las necesidades. Pero él aquí no está siendo eficiente. Él aquí no está siendo eficiente porque resulta que la disponibilidad de sus recursos lo permite a él que, por ejemplo, si él nada más se dedica a la actividad de pescar, puede obtener hasta 30 peces. Si él nada más se dedica a buscar coco, puede establecer o puede obtener hasta 40 unidades de coco. Quiere decir que hay una gama de combinaciones entre peces y coco que para él son totalmente eficientes. Entonces, fíjense cómo a través de una gráfica sencilla, con hacer la curva de esta manera, en la cual los rendimientos son crecientes, él es capaz de establecer el concepto de eficiencia. Uno dijera, ajá, ¿y cómo es que se es eficiente en economía? Bueno, la eficiencia en economía se da cuando no hay posibilidades desaprovechadas. ¿Y cómo se sabe en el modelo de frontera de posibilidades de producción que no hay posibilidades desaprovechadas? Porque la combinación que se escoge está en este punto. Y en cualquiera de este punto, por ejemplo, si yo decido producir 25 unidades, perdón, si decido capturar 25 peces y producir 10 cocos, estoy aquí. Si yo quiero pasar a
por ejemplo, obtener 10 peces, ¿ok? En vez de 25 peces, dejo de producir menos peces y entonces soy capaz de obtener más cocos, ¿sí? Es decir, soy capaz de pasar de 25 peces a 10 peces, pero obtener en vez de 10 cocos, en vez perdón, de 10, sí, de 10 cocos, 30 cocos. Es decir, yo sé que estoy usando los recursos eficientemente porque de alguna manera, cuando voy a hacer más de la otra unidad, tengo que sacar de la otra parte. Entonces, porque en la combinación que estoy en términos de eficiente. Obviamente no me puedo pasar por una combinación fuera de este rango. El rango me lo da el hecho de que yo utilice los recursos en una sola actividad, ¿ok? En vez, bien sea la de los cocos o la de los peces, y todo lo que está por encima de esto son combinaciones que no son factibles, porque simplemente los recursos dan hasta aquí. Aquí se ve la eficiencia. Todas las combinaciones que están por debajo de la curva son factibles, pero no son eficientes, porque todavía tengo recursos ociosos como para estar en esta curva. Entonces, eso es lo primero que me interesa que se entienda. Cómo el modelo de posibilidades, frontera de posibilidades de producción, es posible establecer que hay una frontera en la cual yo consigo la combinación más eficiente de bienes y servicios. Esto usted lo puede hacer para bienes representativos. Por ejemplo, hay ejemplos de economías donde se produce un bien como la mantequilla, que es un bien de consumo, con bienes como artillería, como balas, que es un bien para la guerra. Y se ve que igual, como usted tiene una determinada mano de obra, una determinada cantidad para comprar maquinarias y equipos, usted tiene que especializarse en alguna de las actividades. Y obviamente lo que va a hacer usted como sociedad es que dependiendo de los recursos que tiene, va a decidir qué producir. Claro, el querer producir también va a venir dado por cuál es la demanda que hay de esos bienes. Pero aquí lo estamos viendo solo del lado del oferente y estamos diciendo, existe esta frontera. Y esta frontera precisamente existe porque los recursos son escasos. Entonces, ese es un primer elemento que nos permite entender, nos permite visualizar, perdón, el modelo de frontera de posibilidades de producción. Otro es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad para nosotros los economistas es de una vitalidad sorprendente. Fíjense, los costos de oportunidad son crecientes. En otras palabras, dejar de producir más de un bien para producir otro es cada vez más costoso en términos de unidades. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, que usted tranquilamente puede estar aquí en este punto y estar el náufrago que estamos hablando aquí cuando utiliza todos sus recursos, está produciendo o está capturando 10 peces y 30 costos. Claro, aquí el recurso de los peces, ¿verdad? Es el menos abundante y el más abundante es el de los costos. ¿Qué es lo que estamos diciendo con el costo de oportunidad? Que en la medida que él esté dispuesto a aumentar la cantidad de peces, tiene que sacrificar más unidades de coco para poderlas producir. Fíjense cómo él primero tiene que producir 38, después tiene que bajar a 30, está dejando de producir 8, pero después de 30 está bajando a 10. Entonces, eso es lo que significa que en la medida que el otro recurso se va haciendo más escaso, el costo de oportunidad de dejarlo de producir se va volviendo alto. Por eso es que la combinación tiende a estar en un punto más o menos en el centro, ¿sí? Porque esta forma de esta curva es una forma que nos dice que la relación entre estas dos variables es inversa, que si una sube, la otra baja, ¿ok? Y que además la pendiente de esta curva es creciente. En la medida que vamos avanzando en la curva, es mayor el sacrificio que hay que hacer de la unidad, en este caso Y, para aumentar la unidad. Entonces, eso es muy importante, es una forma visual de entender el tema de costo de oportunidad. Ah, espérate, si yo me enfrento a costo de oportunidad creciente,
Por ejemplo, a mí me gusta poner problema, ejemplo con la ropa porque es sencillo. Por ejemplo, supóngase que usted tiene una curva de dos bienes y en una tiene pantalones y en otra tiene blusas, para hacerlo ahora el caso de las mujeres. Si usted está en una combinación que tiene 7 blusas y 7 pantalones, usted está relativamente contento. En la medida que, por ejemplo, para usted tener 8 blusas, tiene que sacrificar 2 pantalones y después tres, llega un momento en que ya el último pantalón se le vuelve muy valioso. Usted no puede seguir produciendo o buscando tener mayores blusas porque ya los pantalones se le están convirtiendo en un bien. ¿Ok? Y finalmente, la otra cosa maravillosa que este sencillo modelo nos permite entender es que hay una forma de representar el crecimiento económico. Es decir, en el caso del náufrago, cuando él consigue otra persona que llega allí al naufragio y ya son dos los que están produciendo, son capaces de pasar de esta curva inicial a una curva mayor donde como ya son dos personas, son capaces ambos, por ejemplo, si hacen todo el esfuerzo en los peces, producir o pescar 50 peces, o si son solamente los cocos, son capaces de obtener 80 cocos. O sea, vean cómo lo que estamos visualizando es que se necesita que haya un aumento de los recursos para poder aumentar la capacidad de producción y con el aumento de la capacidad de producción poder tener una mayor disponibilidad de bienes o de servicios. ¿Okay? Entonces, en la unidad número 2 vamos a entrar mucho en detalle en cómo se representan los gráficos, qué nos dicen los gráficos y el pensamiento económico, cómo se basa en representaciones gráficas y en relación de variables. Pero este es un primer modelo que me permite enseñarles, este es nuestro modelo de hecho más sencillo, pero muy valioso. Cómo podemos representar a través de una curva el tema de la escasez con esta forma, la eficiencia y además el costo de oportunidad y el crecimiento económico. Entonces, todo, repito, esta es la forma como nosotros pensamos. ¿Okay? Entonces, espero que esta primera unidad haya sido muy provechosa. El profesor Samuelson dice que cualquier estudiante que pase por un curso de economía, su vida le cambia para siempre. Empieza a ver las cosas desde otra perspectiva y eso es lo que yo espero que le pase a ustedes, alumnos, con este curso de teoría y política económica, ya con este primer tema. Si ustedes lo digieren poco a poco y lo van asimilando cada vez más, es decir, van realizando su proceso cognitivo de forma autodidacta, eso les va a permitir ser unos muy efectivos Homo sapiens económicos, Homo económicos, perdón, no solamente en su actividad de abogado, sino en su accionar como individuos, como consumidores, probablemente si llegan a ser empresarios como empresarios o inclusive efectivos a la hora de formular política económica. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería el cierre de este tema número 1. Muchísimas gracias por la atención prestada.